Prosiguiendo con la lectura de la página 11, en donde me quedé, voy a continuar la lectura. Y aquí está. Por último, en nuestros días encontramos la misma actitud de conciliación por abandono de una parte del cristianismo, pero esta vez en provecho del Islam. Los cristianos quieren apasionadamente entenderse con los musulmanes, por lo que en los coloquios a los que he asistido se insiste enérgicamente en las semejanzas, un solo Dios, las religiones monoteístas, las religiones del libro, etc. Y no hablemos de lo que es el principal objeto de conflicto, nada menos que Jesucristo. Perdón, es que tengo que estar clarificando la garganta y lo estoy haciendo con tomar café. Sí, Jesucristo. Me pregunto entonces, ¿por qué no se llama todavía cristiano? Así el lector está avisado. No procederé aquí de esta manera para mostrar a cualquier precio cierta convergencia entre anarquismo y fe bíblica. Mantendré lo que creo haber comprendido de la Biblia, que para mí puede volverse verdadera palabra de Dios. Pienso que en un diálogo con alguien diferente, si queremos ser honestos, es necesario permanecer plenamente uno mismo y no ocultarse, disimularse ni abandonar lo que uno piensa. Así, un lector anarquista podrá encontrar en estas páginas, cambio de página, página 12, en estas páginas muchas afirmaciones que le parecerán escandalosas o ridículas. Me tiene sin cuidado. Pero entonces, ¿qué es lo que busco? Simplemente borrar un inmenso malentendido, cuya falta corresponde al cristianismo. Se ha constituido en efecto una especie de corpus que prácticamente todas las tendencias cristianas han aceptado y que nada tienen en común con el mensaje bíblico. Ya se trate de la Biblia hebrea, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, o de los Evangelios y las epístolas. Todas las iglesias han respetado escrupulosamente y con frecuencia sostenido a las autoridades del Estado. Han estado del conformismo una virtud mayor. Han hecho del conformismo una virtud mayor. Han tolerado las injusticias sociales y la explotación del hombre por el hombre, explicando para unos que la voluntad de Dios era que hubiera amos y servidores, y que para otros que el éxito socioeconómico era el signo exterior de la bendición de Dios. Ellas también transformaron una palabra libre y liberadora en una moral, cuando lo más sorprendente es que justamente no puede haber moral cristiana si se quiere seguir en verdad el pensamiento evangélico. Efectivamente, era tal manera más fácil juzgar las faltas hacia una moral establecida que considerar al hombre como un todo viviente y comprender por qué actuaba así. En fin, todas las iglesias han constituido un clero que detenta el saber y el poder, lo que es contrario al pensamiento evangélico. Al principio se sabía cuándo se llamaba a miembros del clero ministros. El ministerium es el servicio. Ser un ministro es ser un servidor de otros. Así, hay que borrar 2000 años de errores cristianos acumulados, tradiciones erróneas. Ok, déjenme lo termino aquí. Estoy en la página 13 para dar ya... Es que esto ya es muchísimo para poder estar comentando. Jacques Ellul está haciendo una crítica a nuestro entendimiento de lo que es el trabajo del clero no solo católico romano, porque el problema que está viendo Jacques Ellul es, ok, si somos consecuentes a lo que nosotros los protestantes hemos transformado en la historia de la humanidad, tenemos un problema mayúsculo en nuestro
en nuestro gremio. ¿Cuál es el problema mayúsculo en el gremio del protestantismo? Que nosotros criticamos el trabajo del clero católico romano sin darnos cuenta que estamos repitiendo el mismo patrón que ellos. ¿Cómo es posible que nosotros, y aquí ya es una crítica mayúscula que se está haciendo en el interior, consecuente con la crítica de Jacques Ellul, y más en el sentido mexicano, ¿cómo es posible que yo esté criticando a la Iglesia Católica Romana de lado, que esté criticando al sacerdote de que él está vistiendo con sus hábitos propios de un sacerdote, cuando la misma pleitesía que yo le daba al sacerdote católico romano, y me voy al siglo XIX, por ejemplo, de estarle besando el anillo al obispo o al sacerdote y tratarlo con demasiada pleitesía, yo estoy repitiendo el mismo error como protestante en tratar con demasiada pleitesía al pastor evangélico. Alguien dirá, ¿cómo te das cuenta de que tratamos con pleitesía al pastor evangélico? Pensemos en finales del siglo XX, en lo que es la teología de la liberación. No, esa no. La teología de la prosperidad, perdónenlos de la teología de la liberación, han de decir, ¿qué no estás confundiendo manzanas con peras o estás confundiendo manzanas con mierda? Perdón, no quiero hacer eso. Estoy diciendo que en el caso de la teología de la prosperidad, ¿qué es lo que ocurre? El pastor, por ejemplo, más en el sentido de los superapóstoles y los profetas, así, profetas ungidos, las lecturas que se están dando a estas partes de la Biblia son lecturas que no son consecuentes ni siquiera con la historia del cristianismo en general, del cristianismo, del paleocristianismo, de aquello de lo que por ahí se puede ver mi diploma, ¿no? En las lecturas del paleocristianismo, el paleocristianismo no surge del Estado, de hecho surge como una alteridad del Estado judío. El Estado judío, para el caso del siglo I, desde el siglo IV a.C. hasta el siglo I después de Cristo, antes de la primera guerra de los judíos, el Estado judío se asentaba en el Sanedrín. Sí, ese que juzgó a Jesús y ese que tenía el poder político de mandarlo a muerte. De hecho, si recuerdan, tenía tanto poder de mandarlo a muerte que si no hubiera juzgado a Jesús por medio de empalamiento, o sea, de una cruz, podría fácilmente haberlo matado a pedradas y no tenía problemas con Roma. Alguien me diría, ¿cómo que no tenía problemas con Roma? Claro que no, sino cómo murió Esteban. Esteban murió por acuerdo del Sanedrín, porque estuvieron de acuerdo con las leyes del Sanedrín de matar a Esteban a pedradas. Y en ese sentido, al matarlo a pedradas, pues nunca tuvieron que pedirle permiso a Roma. No así para el caso de Jesús, porque Jesús se vuelve un enemigo político de Estado, un enemigo político religioso. Y es lo que tal vez no se entiende, y sí lo entienden los de Facultad de Filosofía y Letras, y no solamente ellos, sino toda la convención de historiadores de lo que es la historia antes de la Ilustración. Antes de la Ilustración tenemos que referirnos al estudio y la propagación de la historia y de la acción humana, más que de la historia, de la acción humana en un sentido precientífico. Para el sentido científico ya podemos hablar de laicismo, pero antes el quehacer humano es un quehacer humano precientífico en el que la religión, el Estado y la ciencia no están divorciados, sino que es una narración unificada. Y esta narración unificada es hecha y propagada por los representantes del Estado religioso, científico, de la cultura del país en el que nosotros estemos hablando. Por ejemplo, si hablamos de India, para la lectura precientífica, los hindús tienen pues tienen ciertas lecturas donde están hablando como hay guerra
en el Bhagavad Gita, me parece que es este libro, en el que dice, hay guerra entre los dioses, hay guerra con nosotros, y cada quien tiene sus bandos, y nosotros decimos cómo terminó esta guerra. ¿Cómo? Porque finalmente hay un clero que establece cómo debe ser promulgada esta guerra. ¿Qué ocurre en el caso de Grecia? Grecia es similar, y en el caso de Grecia similar, pues ¿cómo es que se sabe? Por causa de los sacerdotes de los diferentes dioses, en que cada sacerdote rinde pleitesía al dios, al patrono de su localidad. Eso también ocurre en México. Tlaloc, Huitzilopochtli, también son dioses de localidades. Por ejemplo, Huitzilopochtli es el dios de los aztecas, el dios de la guerra. No quiere decir que no haya otros dioses que también se les tiene que dar pleitesía, y se entiende su mundo conforme a esto dicho. Y en el caso del clero judío, el clero judío es el encargado de rendir justicia y también de interpretar al mundo conforme a la lectura de su libro sagrado, en ese sentido la Biblia, en una manera precientífica. Algunos dirían, oye, pero entonces ¿quiere decir que la lectura científica está atropellando a la lectura religiosa? No. Y lo tengo que decir como alguien que se dedica a este tipo de queveres y que también es cristiano, ¿no? Y más cristiano protestante. Como cristiano protestante, yo hago una especie de crítica al creacionismo, porque es donde, en cierta manera, el clero precientífico ha buscado tratar de sobrevivir, en el caso del protestantismo. Ha buscar sobrevivir haciendo que, y lo digo, por ejemplo, John MacArthur con su libro de La batalla por el comienzo, John MacArthur dice que la lectura bíblica debe normar al quehacer científico. El problema con John MacArthur es que la ciencia empezó con eso. El medievo así empezó. De hecho, los científicos de la Ilustración, del área protestante, tenían que ocultarse del clero protestante porque sus lecturas no eran consecuentes con las lecturas del clero. Y aunque Martín Lutero dice que cada quien debe ser intérprete de la Biblia para evitar el desorden, lo que Martín Lutero dice, bueno, vamos a tener que copiar de la Iglesia romana un clero, y en ese sentido lo único que voy a hacer es una reforma al clero, es la reforma moderada, es la reforma clerical solamente, y hasta ahí se quedó Martín Lutero. Lo que hace la reforma radical, y aquí sí voy a meter las diferencias en el protestantismo, lo que hace la reforma radical es hacer una crítica a esta forma de reforma de Martín Lutero y decir que no es lo suficientemente profunda, y al no ser suficientemente profunda, tiene que buscar una nueva forma de iglesia, pero esto no desde el clero, sino desde abajo. Lo que hay que reformar es la forma de ser iglesia, y esa forma de ser iglesia tiene que pegar en cierta manera al quehacer científico del protestante. Tanto que, aunque Compton, que fue el que descubrió el choque entre el protón y el fotón con base a la lectura de Einstein de la mecánica cuántica, todos los demás, que sin importar religión, comenzaron a decir, bueno, vamos a observar cómo se ve esto, cómo se ve la naturaleza. Y esto es no solamente en el sentido protestante, sino en el sentido de la ciencia en sí. La ciencia en sí, en Occidente, parte de lo que John MacArthur trata de rescatar, el antiguo paradigma de la ciencia, de que, oye, hay que basarnos en la lectura de un libro sagrado, porque pues, ¿qué tal si sí existe Dios? Y si sí existe Dios, pues la lectura de Génesis, la lectura de la Biblia, tiene que normar nuestro quehacer científico. Sin embargo,
Siendo consecuentes con ello, comenzamos a observar que la naturaleza no se comporta como la lectura de la Biblia nos dice. Y en ese sentido, tal vez la lectura de la Biblia no sea perteneciente a regir al quehacer científico. Y con esto, la epistemología de la ciencia dice, tenemos que divorciarnos en pensar, y sobre todo más porque observamos que de nosotros hay católicos y de nosotros también hay protestantes y también hay ateos y también hay de otras religiones que no están de acuerdo primeramente con la lectura de los protestantes acerca de cómo leer la Biblia, y que cuando comienzan a debatir entre sí los cristianos no saben ni cómo leerla. La ciencia no puede ser auxiliar ni siquiera sobre cómo debe ser leída la Biblia, y si no puede ser auxiliar, menos puede ser regida por las lecturas de las Biblias. Luego, abandonando este paradigma de la ciencia dice, perdón, pero nosotros no vamos a favorecer ni a denostar religión alguna. Puede ser auxiliar personal para aquel que quiera hacer ciencia, pero no puede ser auxiliar de tal manera que podamos decir, como los de Answers in Genesis, u otros astrónomos, como alguien que vino al Politécnico que supuestamente es astrónomo y que dice, oye, es que mi lectura de la Biblia dice que hay un Dios que es diseñador del universo, porque este Dios dice que, esta lectura de la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, y luego este orden tiene que ser visto en la naturaleza. Y ups, ¿qué creen? Perdón, aquí voy a tener que echar abajo este tipo de lecturas de la Biblia, que dice que Dios es Dios de orden, en que, oigan, ¿y la entropía qué? La entropía, en la apreciación de la teoría de la información, la entropía es un aproximado de descripción de probabilidad, tal que, dicho de manera simplista, la entropía es una forma de probabilidad. ¿Y qué es una probabilidad? Es algo no determinista. Y cuando decimos no determinista, el desorden es propio. ¿Por qué? Porque no hay un orden privilegiado. El orden privilegiado, que sí es origen de la vida, que es una forma de probabilidad restringida, entra por causa de las interacciones de estructuras disipativas donde la probabilidad de una cosa choca con la probabilidad de otra, tal que emerge un orden en sí. El orden no es emergente del orden, sino el orden es emergente del desorden. Esto lo ve Prigogine. Esto lo ven todos los científicos de la complejidad, todos los científicos de la información. Esto se ve desde mecánica cuántica. Luego, en este sentido, esto fue lo que Einstein no estaba de acuerdo, porque para él el orden es lo que debe gobernar al universo. Pero encontramos que el orden no es lo que gobierna al universo, sino el desorden, sin que esto signifique que no haya una especie de orden subyacente, pero el orden subyacente es en sí la matemática del universo, es la física matemática del universo, tal que en el campo de la física matemática existe el desorden, y este desorden es el orden probabilístico del universo. Luego, la cosmovisión probabilística es la que en realidad gobierna el universo. Luego, Dios, más que ser un Dios de orden, es un Dios de el orden que el ser humano quiera adoptar. Y conforme a esto, para regresarme a la lectura de Jacques Ellul dice, bueno, pero este orden es en realidad muy amplio, muy, entre comillas, desordenado, tal que el orden es propio de cada ser vivo. Y en este sentido, si a Dios le importa el orden social, pues Dios es un Dios de orden social, que es un orden social que debe habitar más que en el clero, más que en una lectura de un libro sagrado, debe habitar también en el corazón de un ser humano. Y esto, Jacques Ellul podría decir, esto no es de mí, esto viene de la Biblia. Ahora sí que si yo me quiero enfocar a que esto debe obedecer a la lectura de un libro sagrado, pues el libro sagrado me dice que no me mires a mí. Y eso lo diría Pablo en Romanos 2. No, es en la ley que habita en el corazón de cada hombre. Para Jacques Ellul es esa ley.
ese orden que emerge del desorden, aquel al cual nosotros tenemos que ser consecuentes como seres humanos y que nos debe llevar a lo que es el anarquismo. Y en ese sentido, Jacques Ellul busca cambiar las reglas del juego, y él lo dice aquí en lo que yo leí, no tanto del anarquismo sino del cristianismo, y no tanto del cristianismo en la occidentalidad moderna, sino tiene que cambiar a reglas del juego de origen, no de origen en cambiar estas reglas del juego, sino que este cristianismo del siglo XX, modernista y posmoderno, tiene que cambiar al cristianismo precientífico para poder establecerse en diálogo y no en competencia con los anarquistas. Permiso.